preguntas. ¿Qué es lo que hace que los volcanes como el Ruiz hagan erupción? Esto los llevó a algo que todos los volcanes... Las tribus Panches y Quimbayas habitaron el piedemonte del Nevado del Ruiz. Sus leyendas cuentan que en los amaneceres divisaban la gran montaña blanca. Las alturas fueron para ellos el espacio sagrado, a donde solo llegaba el espíritu. Los nevados eran el paraíso del silencio, de la soledad y de los muertos. Era la tierra del hielo eterno, donde el frío era el dios del viento y la montaña la madre del agua, que bajaba por las pendientes para bañar el valle de nuestros antepasados. Hoy, aquí viven campesinos descendientes de los antiguos pobladores indígenas, quienes en la noche del 13 de noviembre de 1985 presenciaron una de las más violentas explosiones en toda la historia del volcán del Ruiz. La noche estaba muy oscura y como estábamos rodeados de volcanes. Bajaba un río en pura candela. En pura candela, el hielo. ¿Ah? Es que bajaba el hielo en pura candela. El hielo bajaba en candela. En candela, sí, señor. ¿Y cómo era el hielo en candela? Eso se veía de noche, iluminado. Es que veían, era un arroyo en candela. Sí, eso se veía como cuando esas chispas así, que mataba ese nevado, se ven esas, iluminado así como esos juegos de pólvora que hacen juegos de pólvora, ¿cómo se llama eso? De París. Las noches de París, así se veía esa, iluminado esos copos. Cuando sentimos fue una explosión, como cuando se desprende un derrumbe, hay un volcán, al primero, y ya se quedó un poquito calmado. Era que venía ya se desprendió, se había descongelado, como al cuarto de hora. Como al cuarto de hora comenzó la erosión. La erosión, a botar ya la piedra encima. Pero botaba chispas, la cosa más miedosa. Y iluminado esa cordillera encima toda, pero bien iluminado. Parecía una ciudad. Y piedras que caían allá en la casa todas encendidas. Y caía piedra, prendía la casa. Y por todo eso. Sí, señor. Es el susto más grande de la vida que hemos tenido nosotros, o pues por parte mía. Lo que hay que yo digo lo mismo, yo no he conocido más susto que ese. De momento que iba a pensar uno morirse, la muerte nada más pensaba uno. ¿En qué más iba a pensar? Pensaban en una muerte, todos los que habían ahí rezaban y arrodillaban y pensaban en la muerte. ¿En qué más? ¿La gente están yendo? No, se está yendo porque ¿de dónde van a vivir? Como las casas quedaron todas inservibles. ¿A dónde van? Manizales, doctor, que no vamos, no está allí, está la brisa ahora. ¿Y ustedes estaban ahí cuando hubo la erupción del volcán? Y nosotros estamos ahí. ¿Y qué sintieron?
Nosotros sentimos a las 3:15 de la tarde, sentimos un ruido, como si hubiera pues reventado como una bomba. Y a las 9 de la noche bajó el derrumbe de aquí del Gualí, sentimos el ruido. Y la lluvia de piedras por encima, que eso era piedra de pura candela. Demoró pues un cuarto de hora para irse apagando. ¿Y qué hicieron ustedes? Y nosotros nos estuvimos ahí estarnos ahí en la casa, esperar a ver que ya... Porque para dónde íbamos ya que para donde de noche y bien oscuro, pues para dónde íbamos a coger. ¿Y qué pensaron en ese momento? No, pues que íbamos a pensar, nosotros miramos la casa decía que se iba a ir con nosotros. Porque las piedras, digamos, cogían el techo, que era puro eternía, eso nos pasaba de lado a lado. Nos arrumamos allá a ver cuándo, a esperar la última ya. ¿Las piedras caían dentro de la casa? Sí, doctor, caían dentro de la casa. Prendidas. Porque como rompían el de eternía. ¿Y prendidas? Prendidas. ¿Era de noche? De noche eran para las 9:30 cuando comenzó la lluvia de piedras. ¿Y cuánto duró? Eso duró que para ir un cuarto de hora. Teníamos tanto miedo que nos parecía que era horas. De un cuarto de hora o media hora duró eso. Piedras encendidas que caían dentro de la casa. Dentro de la casa. ¿Cuánto más les falta por caminar? Pues hasta ya brisa, doctor. Ya van a llegar. Ya. Bueno, sigan su camino y suerte. Bueno, hasta luego. La cordillera de los Andes, territorio sagrado de las tribus precolombinas, está ubicada en la costa pacífica de Sudamérica y es una de las regiones con mayor actividad volcánica en el mundo, donde se producen continuas erupciones. El Nevado del Ruiz es un ejemplo típico de extracto volcán, localizado en el centro de Colombia. En sus nieves perpetuas nacen numerosos ríos. El río Azufrado es uno de ellos, con su nacimiento cerca del cráter del volcán, y en su recorrido atraviesa la población de Armero. La historia del volcán se remonta a varios millones de años. La última etapa de mayor actividad se localiza 1 millón de años atrás. Y la historia geológica muestra que en los últimos 10.000 años ha sido dominantemente explosivo y su actividad tiene un comportamiento periódico. La primera erupción, de la cual existen narraciones de testigos presenciales, fue 1595. 250 años más tarde, en 1845, nuevamente hizo erupción y provocó el desbordamiento de los ríos. La población de San Lorenzo de Armero fue arrasada por primera vez, causando más de 1000 muertes. La memoria del país registraba así 2 amargas experiencias que costaron la vida de cientos de personas. Con el paso del tiempo, se olvidó que el Nevado del Ruiz era un peligroso volcán. Y cuando el 11 de septiembre de 1985 sorprende con una nueva erupción de cenizas, la alarma de la población obligó al gobierno a ordenar el levantamiento de un mapa de riesgos. Los geólogos advirtieron sobre el peligro de una erupción y señalaron que la cumbre recubierta de hielo, sometida al calor de la explosión, iba a generar una avalancha de lodo
que se precipitaría por los cañones de los ríos y solo se detendría al llegar al valle, donde estaba situada la población de Armero. Armero aparecía en el mapa de riesgos totalmente cubierto por el lodo. A partir de entonces, y contrastando con la eficiencia de la comisión científica, no se estructura un sistema de alarma para avisar a tiempo a la población civil. Esta negligencia lleva al país a una situación dramática, cuando solo habían pasado 5 semanas después de que los científicos entregaron el mapa de riesgos. Era el 13 de noviembre de 1985. El volcán entraba nuevamente en erupción y arrojaba a las 3 de la tarde una gran cantidad de cenizas. Esta primera erupción anunció lo que se gestaba en su interior. El volcán ya no era vigilado por los científicos, quienes habían abandonado el lugar por falta de presupuesto económico. El viento se encargó de llevar el mensaje a la población de Armero, que recibió una lluvia de cenizas anunciando que algo extraño ocurría en el volcán. Nosotros empezamos a sentir como que nos caía alguito, ¿cierto? Entonces nosotros nos mirábamos y mirábamos las camisas y todo y era ceniza. Había pura ceniza. Y el cura habló por el parlante y en vez de decirnos que evacuáramos el pueblo, llegó y nos dijo que no, que tranquilidad, que pánico nada, que no formáramos pánico ni nada. Y a eso como a las 7 de la noche empezó a llover. Después de que cesó la lluvia, pues empezó a caer granitos de arena, pura tierra. Y lo que llovía era arena, un cernido de arena. Y como yo salí sin sombrero, todavía tengo arena en la cabeza de la que me quedó. Ahora, pues decía que tranquilos, que en este momento no pasaba nada, que se pusieran pañuelos mojados, que se pusieran sombreros los que estuvieran fuera de la intemperie, los que tuvieran niños acostados porque le pusieran un ventilador, que no iba a pasar nada. El cura, señor cura párroco, que tranquilos, que no pasaba nada. La confusión era total. Los habitantes buscaron orientación en la radio y en las palabras del cura, pero siempre les dijeron que todo cuanto ocurría era normal, e hicieron llamados a conservar la calma. A la gran mayoría no le quedaba más alternativa que aceptar estas explicaciones. La gente se quedó en sus hogares pendiente de la radio, esperando instrucciones. Yo llegué al trabajo y pues siempre preocupados y estábamos ahí en el negocio pues comentando sobre las cosas y ya cuando eran como las 7:30, por ahí para 8, yo creo que eran por ahí esa hora cuando comenzó a caer arena. Estábamos adentro cuando yo vi que brincaba en las capotas de los carros. Yo salí y miré y les mostré en la mano, les dije, mire, está cayendo esa arena. Cuando por ahí como a las 10, noticias de Ibagué. Pasaron la noticia de Ibagué, entonces el informador dijo que no, que eso era una cosa de la naturaleza, una cosa normal. Que eso estaba botando esa ceniza o que eso era una cosa normal. Y nos quedamos tranquilos, que porque era una cosa más o menos normal, pues ninguno preocupaba, ¿sí? La gente no sospechaba que aquel silencio de los medios de comunicación y las instrucciones del cura habían dado vía libre al mayor desastre de Colombia en toda su historia. Mientras que esto ocurría con los pobladores de Armero, los campesinos del Nevado vivían momentos de drama apocalíptico al explotar el volcán. A las 9:13 comenzó pues el nevado como a bujar. Y salimos, cuando vimos el nevado encendido en pura candela, eso estaba en pura llama. Y al momentico, enseguida se apagó. Y cuando se apagó, hizo la descarga. Cuando estaba eso, que parecía un avión aquí encima de la casa, eso parecía un avión. Y siguió dando pues como botes y botes y botes hasta que pronto explotó. Después de la explosión, el hielo derretido encontró el camino de los ríos y por allí hizo su descenso en dirección a Armero.
una gigantesca masa de lodo y rocas hizo el recorrido de 40 kilómetros en 2 horas, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Al llegar a la boca del cañón, se precipitó sobre el pueblo con toda su fuerza acumulada en su trayectoria. Los relojes señalaban las 11 de la noche, y para los pobladores de Armero, aquellos momentos fueron instantes apocalípticos. La descomunal ola del lodo arrasó primero la estación eléctrica. Armero quedó en completa oscuridad. Los pobladores escucharon un fuerte rugido y llenos de pánico salieron a las calles, donde comenzaron a correr sin rumbo definido. Fueron instantes horribles. Madres desesperadas llamaban a sus hijos, y vehículos conducidos por personas enloquecidas atropellaban a la gente que huía. Armero desapareció en medio de los gritos de desesperación e impotencia de sus habitantes. 15 minutos bastaron para arrasar a San Lorenzo de Armero. Solo el 10% de la desprevenida población logró salvarse. Solo una pequeña parte de las edificaciones quedó sin destruir. Los edificios fueron arrasados con tal fuerza que hasta el cemento fue desprendido de las columnas de concreto, quedando solo los esqueletos de hierro retorcidos y atados todavía a los cimientos. Horas más tarde, aquellos pocos que lograron sobrevivir contaron al mundo estos horribles instantes que vivieron. Eso se veía fuertemente, que los carros se iban a salir, la gente se metían por medio de los carros, entonces los choferes no respetaban de apurados, ¿entiende? Eso mataban gente, fue constante, porque francamente les voy a decir, nosotros lo vimos por nuestros propios ojos. Los carros tumbaban a la gente, o sea que los mataban prácticamente porque eso iban a velocidad huyendo los carros. Pasó un muchacho y le pregunto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Me dice, no, ya viene la lava por la 12, viene acabando el pueblo. Y ya la gente como loca para arriba y para abajo no hallaban para dónde coger. 11 de la noche llegó y ¡pum! Se nos vino todo encima. Se nos vino todo encima, mano. Eso fue horrible. Eso fue horrible, ver toda esa gente como corría, mano, los niños, las señoras, todos los carros, todas esas casas que caían encima, gente que se les venía encima todo. Sentíamos que todo traqueaba, todo se estremecía. Mi mujer me llamó, le dije yo, ¿qué pasa? Me dijo, no, que el volcán se vino. Me asomé a la calle y vi que todo el mundo corría hacia una loma que me quedaba enfrente. Entonces le dije a la mujer, los niños. Ella los alcanzó a reunir y que cuando llegamos a la puerta ya para salir para la calle, se nos vino la casa encima. Ahí quedaron sepultados mis 5 niños, mi mujer y 4 inquilinos que tenía. Los sobrevivientes de Armero jamás podrán olvidar los sucesos de aquella larga noche. Y al mundo que participó con su solidaridad y a los damnificados de San Lorenzo de Armero, aún les taladra en sus mentes una duda. ¿Era inevitable la muerte de esos miles y miles de colombianos? El ministro francés Aaron Tassif, titular de la cartera para la prevención de desastres, dijo durante una conferencia de prensa en la ciudad de Grenoble: los residentes de la localidad de Armero podrían haber sido advertidos con una anticipación de 2 horas del inminente desastre. Sin embargo, alrededor de 25.000 quedaron sepultados en un mar de barro, cenizas y trozos de roca al producirse la erupción. Si el volcán hubiera sido observado adecuadamente y la gente de Armero preparada para la evacuación, casi todos podrían haber escapado. Sin embargo, la noche de la tragedia, el alcalde de Armero recibió informes telefónicos desde los pueblos ubicados en la parte alta de la montaña sobre la avalancha que se dirigía hacia ellos. Con el fin de impedir la muerte de los habitantes,
solicitó permiso a las autoridades centrales para evacuar la población. Luego llamó a la emisora para dar la voz de alarma, pero le contestaron que era imposible interrumpir el partido de fútbol. Que el alcalde a las 9 de la noche había querido evacuar el pueblo y que el gobernador no le había dejado. El gobernador no lo quiso. No lo quiso dejar. Y no solamente él, hay que ver que yo he leído muchas páginas del Tiempo y ahí mismo dice que cuando el alcalde llamó a la gobernación a pedirle al gobernador que iba a evacuar porque le habían dicho que no fuera a tomar ninguna decisión sin orden de él, que allá se rieron. Allá se rieron, ahí en el Tiempo lo dice muy clarito, que el secretario de gobierno y el señor gobernador lo único que hicieron fue reírse y decir que el alcalde de Armero estaba loco, que no iba a pasar nada. Pues donde nos hayan avisado de que evacuáramos todo Armero, pues la gente se hubiera salvado. Si los hubieran avisado, ¿ustedes qué hubieran hecho? Pues inmediatamente teníamos aproximadamente unas 4 o 5 horas para evacuar el pueblo. Hubiéramos pues salidos todos y haber salvado algo, porque nosotros quedamos así como estamos, vestidos nomás. Así como estamos, así quedamos. Pues mi papá y mi mamá estaban divorciados, mi papá el único que me quedaba, él lo cogió la lava esa, se quedó sepultado, quedé solo. La soledad de quienes se resistían a aceptar la desaparición de sus familiares y amigos en los días siguientes al desastre parecía ser el símbolo de aquella tragedia. Al amanecer del 14 de noviembre, Colombia y el mundo se enteraron de la desaparición de Armero, cuando un piloto que sobrevolaba la zona vio en lugar de casas y gentes una extensa capa de lodo, y entonces comprendió que debajo estaba sepultado el pueblo. Minutos después llegaron helicópteros y socorristas, privados y oficiales, para auxiliar a los sobrevivientes. Algunos fueron rescatados por aire y otros construyeron un camino sobre el lodo todavía blando. Muchos recibieron ayuda y fueron llevados hasta Lérida o Guayabal, poblaciones cercanas al sitio de desastre. Y allí se les brindaron los primeros auxilios. Otros debieron esperar varios días, sepultados por una capa de lodo que minuto a minuto fue endureciéndose sobre sus pieles, como ocurrió con este niño, al que solo pudieron salvar 36 horas después de haber perdido a sus padres. Ininterrumpidamente prestando su ayuda a los sobrevivientes. Aún después de haber logrado salir vivos de la tragedia, la luz del día no fue suficiente alegría para quienes habían dejado atrás a sus seres queridos. Ahora, las sombras aparecían insistentemente sobre... Muchos se unieron a las cuadrillas de rescate y en su afán por luchar con el destino, construyeron camillas improvisadas con palos del monte, y así se formó un ejército civil con una sola misión:
salvar hasta el último sobreviviente de la noche horrible en que explotó el volcán. Estos esfuerzos y la participación de la aviación particular y las Fuerzas Armadas fueron insuficientes para hacer frente a semejante emergencia. Muchos países se unieron a la labor de salvamento y enviaron aviones, equipos y personal especializado. No obstante, ya era imposible deshacer el dolor que dominaba los rostros de quienes habían logrado salir con vida. Más de 25.000 fueron los muertos que dejó la avalancha de lodo. La cifra exacta quizás nunca la sabremos con certeza. El balance final va más allá del número de muertos y damnificados. Traspasa los fríos datos de 30.000 millones de pesos en pérdidas, 50 colegios destruidos, 200 maestros, 4.000 estudiantes desaparecidos, 2 hospitales arrasados, casi 5.000 viviendas en ruinas, acueductos, alcantarillados, redes de energía hechos trizas. La erupción del volcán representó para la región afectada un fuerte retroceso, peor que el de una guerra. Era el final de muchas esperanzas. Los sobrevivientes del desastre, aferrados a los símbolos de un pasado, debieron emigrar, dejando atrás todo, inclusive a sus propios muertos. ¿Qué se van? Para Bogotá. ¿Y por qué se van? Porque ya no hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer. Los sobrevivientes que lograron salvar sus vidas, luego de llorar a sus muertos, iniciaron una interminable marcha en busca de un nuevo lugar para vivir con las pocas pertenencias que lograron salvar. Las poblaciones vecinas de Lérida y Guayabal se estrecharon para recibir los sobrevivientes. Allí estarían, hasta tanto el Estado les resolviera su situación. Pero primero tuvieron que convencer a las autoridades de que sí eran damnificados. Le cuento que Capi era muy bueno, Que no somos de armero. ¿Ah? ¿Y usted cómo demuestra que es de armero? Porque puedo llevarlos y mostrarles mi casa, lo que quedó de mi casa y los 5 hijos que tengo sepultados ahí y mi mujer y toda mi propiedad, herramientas de construcción y todo. Soy testigo de que... Sí. Luego tuvieron que reclamar los auxilios enviados para ellos por todos los países del mundo. Que digamos que realmente todas esas ayudas que han mandado, que dicen que han mandado, y que hay entidades que se han encargado de recibir eso, pues que la gente reclama que digamos que se vea, que no sea bla 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 como siempre, y porque la gente necesita, digamos, soluciones rápidas. No, nos alojen en cualquier parte mientras nos resolvemos la situación de un trabajo, cualquier cosa así, pues
a la hora de la verdad el gobierno no tiene la culpa con lo que nos pasó, sino lo que sí es verdad es que lo que manden para uno, se lo disfrute otro. Estamos viviendo toda la millonada que recogieron, vale. Eso sí lo necesitamos, sí, porque nos van a ayudar al ejército con mercancías. El gobierno, eso que está ahí, no es del gobierno, no lo mandaron a regalar, que está destruida completamente. Allí encuentra grabadoras, televisores. Esperamos la colaboración, la casita que nos prometieron, que quedamos sin nada. Un mes después de la tragedia, cuando pudieron volver a recobrar sus pertenencias entre los escombros, ya ladrones venidos de cualquier parte se les habían adelantado. ¿Y ustedes qué hacen ahí montados? Pisarrillo. Para los ladrones, no traemos ladrones. Yo soy armero, mira, aquí tengo mis papeles. Yo también tengo mis papeles al día. ¿Y por qué los acusan de que están saqueando el pueblo? No, pues miren, no estaban haciendo nada. ¿Ah? Nadie estaba haciendo nada. Estamos cuidando el carro, los carros. Todo el mundo está haciendo. Ningún papel, ningún documento iba a estar allá. Yo me he los papeles aquí. Un documento de permiso. Míralo allá. ¿Los ladrones qué? ¿Los ladrones? Claro, me puse gas, unos compresores, una pistola de cintura del truco. Y vea, estos asientos los empezaron a sacar. Cuando vine, pues estoy haciendo ahí, me rompieron la puerta. Cuando los sobrevivientes recorrieron las ruinas, solo encontraron recuerdos aprisionados entre las columnas derrumbadas. Ya los saqueadores habían pasado por estos rincones, donde algunos vestigios de vida se resistían a doblegarse por completo. Aquí revivieron momentos horribles en sus recuerdos al poder caminar por primera vez sobre el lodo. Lo que antes era armero, hoy era un inmenso desierto. Sobre el lodo duro encontraban aquí y allá los vestigios de la vida que antes ellos allí habían vivido. Algunos trataron de rescatar sus vehículos atrapados entre el barro. Otros caminaron entre las pocas calles que quedaron y sintieron aún vivo su antiguo pueblo. Pero ya el fantasma de la soledad invadía los interiores de las viviendas que no fueron destruidas. Como un símbolo de la muerte, el cementerio fue de los pocos lugares que sobrevivió a la tragedia. Continuamente se sorprendieron con los cadáveres insepultos que flotaban sobre el lodo. Y en algunos lugares, aún blandos, sentían bajo sus pies los cadáveres en estado avanzado de descomposición. Más por el símbolo de un pasado que por su verdadera utilidad, los sobrevivientes reunieron algunos objetos y animales enfermizos y los llevaron a los campamentos que el gobierno destinó para ellos. Se les dijo que irían a vivir en carpas durante un tiempo limitado. Sin embargo, más de un año tuvieron que esperar antes de poder organizar de nuevo sus vidas. Cuando fueron rescatados, no imaginaron que una red de infortunios y calamidades estaba cayendo sobre ellos. Solo con el paso del tiempo sintieron la tela de araña en que se encontraban prisioneros. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Pues bien, ¿y a ustedes cómo les ha ido en las carpas? Ay, mal. Mal, señores. Estamos en una situación caótica aquí en estas carpas. Ya cumplimos el año de estar aquí encarpados. La verdad de los damnificados es que estamos en una situación caótica en estas carpas. Ya no podemos resistir más tiempo esperando y haciéndonos promesas que jamás cumple resurgir. Imagínense cómo será la situación. Mejor había sido haber quedado sepultado en ese lodo del 13 de noviembre del 85. Había sido mejor haber quedado sepultado en el lodo ese con mi familia y no estar sufriendo en estas carpas. En los campamentos vivieron un verdadero tormento entre el calor asfixiante,
la estrechez de los espacios, el hacinamiento y las epidemias que los hicieron lamentar haber salido vivos de aquella trágica noche. Y el pozo de donde sacamos el agua filtra lo mismo que el pozo séptico de las aguas negras. Hay un pozo aquí abajo y esa agua resume y esa es la que tomamos. ¿El agua de los sanitarios? Esa va a dar a ese pozo. Al mismo pozo donde sacan el agua para tomar. El mismo pozo que nosotros tomamos. Y muchas enfermedades ha ocasionado esas aguas. No solamente los niños, sino los adultos también. Ya murió. Ya murió aquí en este campamento otro niño hace como 4 días que se le dio sepultura. El aniversario sorprendió a casi todos los sobrevivientes con el recuerdo fresco de sus muertes, aún sin entender el rumbo de sus vidas, preguntándose por qué siguen de pie sobre el mundo mientras su gente ya hace parte de la tierra que pisan. Han sido tantos y tantos los sufrimientos que a la hora de llorar no saben si lo hacen por los que murieron o por ellos mismos, que deben seguir viviendo. Y esta es la tumba de su mamacita. Sí, señor. ¿Y la del hijo? Mi hijo quedó por allá abajo. La cuñada mía quedó. San Lorenzo de Armero ya era un territorio lleno de cruces, colocadas simbólicamente en los lugares donde antes estaban construidas las casas. El valle donde estaba construido el pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación. El 6 de junio de 1986, el Papa Juan Pablo II visitó a San Lorenzo de Armero y lo bendijo, convirtiéndolo en un inmenso camposanto. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Venga, me gusta, se ve la cámara.
enorme cruz blanca y otras miles de cruces enterradas por los sobrevivientes y familiares de las víctimas son el símbolo de la tragedia. Después de la visita del Papa Juan Pablo II, los sobrevivientes continuaron en sus campamentos donde el tiempo transcurría lentamente. Se habían acostumbrado a esperar soluciones. Y así vieron poco a poco aparecer ante sus ojos las primeras casas que ellos mismos construyeron palada por palada de tierra, arena y cemento. Entonces, el capítulo del principio, cuando otros hombres, sus antepasados, enterraban con fuerza sus herramientas en la tierra donde se levantaría la población de Armero. En esta tarea, cada gota de sudor debería salir de las pieles de los propios damnificados. Ellos mismos tendrían que levantar centímetro a centímetro los muros de sus casas con la asesoría de las entidades del gobierno y las ayudas internacionales. La solidaridad mundial y la ayuda de empresas privadas colombianas les permitieron ver convertida en realidad sus ilusiones de volver a construir nuevos poblados donde vivir con los pocos familiares que lograron salvar sus vidas. Paulatinamente estuvieron listas las casas y empezaron a reconocerse nuevamente como una comunidad que puede hablar de progreso. Pues ahora el 13 de noviembre cumple dos años de la tragedia. Pues usted sabe que uno ya después de la tragedia pues uno ya se está acostumbrando, sí, porque tanto cada rato que una carrera, que corren, que nevada otra vez, y uno, ya lo último ya eso ni cree en eso, pues ya se va acostumbrando a eso, pues tiene que pregar a ver sobresalirse, llevar esto más adelante, porque si uno va a quedar así, mejor dicho, nunca habrá progreso. Sí, pues mediante a Dios y si Nevada nos deja seguir, pues pueda que esto vaya progresando nuevamente como era el nuevo Armero. Pero entonces al menos aquí con la unión de la gente y todo eso y encontrándonos los mismos amigos del Armero y todo eso, pues vamos volviendo a reconstruir las amistades. O sea que nacen nuevas ilusiones. Claro, nuevas esperanzas y para los hijos, porque uno pues tiene que llegar es por ellos, luchar por ellos. Ahora, cuando volvían a estar juntos después de días largos de sufrimientos, los sobrevivientes decidieron volver a mirar hacia adelante. Como cualquier otro pueblo del mundo, celebraron sus fiestas y trataron de sonreír. ¿Las fiestas se hacían cuándo en Armero? Por ejemplo, las fiestas que se hacían, por ejemplo, en Armero pero para el Día del Amor y la Amistad. Primeros días de agosto, por ahí del 5 al 9, se hacían acá en este pueblo. Y el año pasado pues no se hizo nada por el asunto de la tragedia, pero ya este año yo no creí que iban a estar así. Ya se ha ido movimiento y bastante gente, mucho turismo y la gente con ánimo. Veía todo eso y me parecía que Armero existía. Volví a ver el pueblo y me parecía que Armero estaba existiendo en ese momento, porque veía un apogeo casi el mismo cuando existía Armero. Y eso a mí a la vez me daba guayabo y a la vez ánimo. Fue una fiesta muy bien organizada porque hubieron reinado de todos los barrios y la de acá, representando a nuestro pueblo, Nuevo Armero, ganamos. Afortunadamente en ese momento tenemos un triunfo en nuestras manos y me siento orgulloso en este momento. Sensacional corrida esta tarde, a partir de las 4 en punto. Vamos todos a los toros, todos, no nos quedamos en casa. La fiesta brava vuelve, la fiesta brava.
Han transcurrido 2 años después de la tragedia de Armero. Una vez más, la vida triunfa sobre la muerte. Hoy vemos a los sobrevivientes luchando por construir un futuro. Día a día, sus nuevos lugares de residencia, Lérida y Guayabal, adquieren la vitalidad de un pueblo. Surgen nuevas ilusiones. Aquí nace una vez más Armero. Algún día, cuando el mundo olvide que la noche del 13 de noviembre de 1985 desapareció bajo el lodo la población de Armero, ahí estarán las miradas de los sobrevivientes de la tragedia y sus descendientes, cobijados todos por una aura de tristeza que nada ni nadie podrá borrar. Ellos seguirán con sus rutinas. Pero mientras esté frente a ellos esta inmensa montaña blanca, no dejarán de sentir el canto de sus muertos que se agita en el valle donde una vez vivió Armero. Caían piedras rojas de tamaño por ahí de una arroba o 2 más grandes que esta piedra, prendidas. Y metí la familia debajo de una mesa
y me retiré. Y necesitamos, de hoy en adelante necesitamos todo lo más forma para educar la familia, para protegerla, para que no se nos desintegre. ¿Sí? Bueno, no tengo miedo, tengo miedo que haber quedado vivo. Uno vivo si siente el miedo, siente hambre y siente todo, pero muerto no. Uno necesita la ayuda es cuando esté vivo.